Super Crack Estrella presenta Efecto Mandela en la película Risky Business, donde cambia el color de la camisa y las gafas. Este comentario en mi canal sobre el efecto Mandela me pareció sumamente interesante, ya que yo también lo recuerdo, así como dice Jimmy, que en la película aparecía con una camisa de color blanco y unas gafas de sol oscuras. Por favor, ¿podéis confirmar que esto es así? Ya que en la película que podemos ver en estos momentos aparece con camisa de color rosa y sin gafas. Si el serum de Suiza nos llevó a una realidad paralela cercana, es posible que esta realidad ya no sea la misma, que en estos momentos estemos en otra realidad paralela cercana a la que antes teníamos. Si eso es así, la escena de la película Risky Business donde aparece Tom Cruise bailando con gafas de sol y camisa blanca estarán cambiadas y otro color de camisa y sin gafas. Incluso si tuviéramos la suerte de encontrar una cinta VHS de las antiguas de esta película, la camisa ya estaría cambiada a otro color. Tengamos en cuenta que lo que cambió es nuestra realidad. Aquí no hablamos de manipulación de la élite en dicha escena, hablamos de que la élite a través del serum de Suiza nos mandó a otro mundo paralelo cercano. Lo único que no cambió fueron nuestros recuerdos. Por esta razón, demostrar que el efecto Mandela es real es misión casi imposible, ya que la única prueba de todo esto son nuestros recuerdos. En esto de los mundos paralelos hay que tener claro qué significa el concepto tan cerca, tan lejos. Si nuestro mundo cambió por un mundo paralelo cercano, los cambios serán pequeños. Pero si nuestro mundo cambió por un mundo paralelo lejano, los cambios serán brutales en nuestras vidas. Hace 30 años, Tom Cruise se desnudaba en Risky Business, camisa blanca o rosa. Manipulación de la prensa para no ver la verdad de las cosas. Hola, amigos, estoy otra vez con el tema del efecto Mandela en la película Risky Business. Es una película estadounidense de 1983, donde todos recordamos a Tom Cruise bailando con camisa blanca y gafas de sol, pero ahora aparece con camisa rosa y sin gafas. Pero esto no es el tema, sino la manipulación de la prensa de las cosas. En este artículo de prensa habla sobre esto que exponemos de la película Tom Cruise bailando, pero observar la manipulación evita decir las cosas más importantes, como que la camisa era de color blanco. Y el artículo termina diciendo que Tom Cruise nunca llevó lentes de sol en esa escena. Dejo el artículo para que podáis observar cómo, cuando la gente se da cuenta de estas cosas, nos manipulan diciendo todo está bien, y te dicen, tu mente te jugó una mala pasada. Los viajes en tiempo cambian el curso o las realidades. Esto es algo sin duda está realizando el serum. Después de leer en inglés en un blog de Estados Unidos que mencionan que el ejército dispone de un sistema de viaje en el tiempo, y también el cabal tiene el suyo. Aunque no aclara quién lo obtuve primero, según su suposición es que la hacer sus viajes o desplazamientos, o no sé si sean cronovisores a futuro, cada vez que algún bando lo realiza provoca un cambio en la realidad. Por eso el efecto Mandela se traduce en cambios en las películas, en obras de arte, en logos y diseños de publicidad y corporaciones, monumentos, paisajes, prácticamente en todo lo que vemos, hasta cambios en extensiones territoriales. Sin duda en mi canal revelamos todos los secretos de estos viajes en el tiempo. Busca en mis vídeos. Si en el universo era camisa blanca y lentes oscuros, este es el multiverso. La noción de universos paralelos saltó de las páginas de ficción a las revistas científicas durante la década de los 90. Numerosos expertos afirman que miles de millones de otros universos, conocidos en su conjunto como multiverso, existen más allá de nuestro horizonte visual cósmico. El problema de esta idea reside en que, por su propia naturaleza, se halla más allá de toda verificación empírica. En el mejor de los casos, los indicios de la existencia de un multiverso serían indirectos. La propuesta nos obliga a replantearnos lo que entendemos por ciencia. Aquellos que se adhieren a la acepción más amplia de multiverso han propuesto diferentes mecanismos para explicar cómo habrían surgido todos esos mundos y dónde podrían encontrarse. Quizás ocupen regiones muy alejadas del espacio, tal y como predice el modelo de inflación caótica de Alan Guth, Andre Linde y otros. Véase el universo inflacionario autorregenerante, por Alinde. En este mismo número, también podrían existir en diferentes épocas, como ocurre en el modelo cíclico de Paul Steinhardt y Neil Turok. Véase el universo antes de la gran explosión, por G. Veneciano. Investigación y Ciencia, julio de 2004, o quizás se encuentren en el mismo espacio que el nuestro, pero en una rama diferente de la función de onda cuántica, como defiende David Deutsch. Véase Física cuántica de los viajes a través del tiempo, por D. Deutsch y M. Lockwood. Investigación y Ciencia, mayo de 1994. Otra posibilidad reside en que carezcan de localización y se hallen desconectados de nuestro espacio-tiempo, como proponen Max Tegmark y Dennis Sciama. Véase Universos Paralelos, por M. Tegmark, en este mismo número.
La respuesta exacta la damos en mi canal Supercrack Estrella está en diferentes épocas. Y lo sabemos por el mensaje de los ángeles caídos dieron al CERN. Ese mensaje decía: mensaje ángeles caídos dice así: estamos viajando en el tiempo hacia nuestro origen. Este video lo podréis escuchar aquí en este video cuando termine este. Aquellos que se adhieren a la acepción más amplia de multiverso han propuesto diferentes mecanismos para explicar cómo habrían surgido todos esos mundos y dónde podrían encontrarse, podrían existir en diferentes épocas, y esto lo sabemos por un mensaje que el CERN de Suiza recibió de los ángeles caídos que decía: estamos viajando en el tiempo hacia nuestro origen. Cuando esto llegue será nuestro apocalipsis zombie. No sabemos realmente qué, quién, cómo, cuándo o por qué se están generando esos cambios relacionados con el efecto Mandela. Pero casi cada persona que está despierta al fenómeno ha creado o adoptado alguna teoría. En lo personal no he encontrado una explicación que me deje 100% satisfecho, que logre conjuntar por completo todos los aspectos de este complejo fenómeno. De hecho creo que no será fácil tener una. Aún si descubrimos el origen de esto, seguro quedarán muchas preguntas sin responder. Yo tengo mi propia explicación, que retoma otras teorías y trata de conjuntar las más importantes características del EM. No es algo nuevo, ni nada no se haya dicho, pero sí creo que no se ha manejado de la forma en la que yo la propongo. La expongo primero en forma resumida y luego la explico muy ampliamente. Será mucho texto, lo siento, pero creo que es necesario para que no queden dudas. Quizás no quede claro a la primera lectura, pero si regresas al terminar este post, seguramente se entenderá mejor. La llamo dimensiones paralelas mezclándose. Vivimos en un multiverso, una infinidad de universos coexistiendo en dimensiones paralelas. Las computadoras cuánticas y el CERN abrieron portales a esas dimensiones paralelas, hoyos negros que permitieron el paso de información de una dimensión a otra. En esas otras dimensiones, o universos, ocurrió lo mismo, lo que provocó una inmensa interconexión de dimensiones, y la energía acumulada fue tal, que se comenzaron a absorber los universos entre sí, fusionándose y llevando información a otros universos. Este universo, esta dimensión, esta línea de tiempo donde estamos, tuvo más fuerza, y por eso arrastró hacia acá muchos elementos, entre ellos nuestra conciencia, y así comenzamos a notar los cambios. Llegamos desde diferentes dimensiones, por eso todos vemos distintos cambios, no es algo uniforme. Pero para muchas personas su conciencia no viajó, es la de esta misma dimensión, así que no ven nada cambiado. Al fusionarse las dimensiones, los objetos, las situaciones, la conciencia de las personas e incluso las personas en sí mismas, se mezclan con sus propias versiones de otras dimensiones, pero la versión cuya energía tiene la mayor frecuencia de vibración sobresale de las demás y se convierte en la historia y lo que siempre ha sido, como si sobreescribiera los hechos y las cosas en la realidad actual. Hay elementos que no son el objeto, sino representaciones del mismo, como imágenes, dibujos, mercancía, maquetas, etc., que en su propia realidad tienen una mayor vibración que el objeto que les dio origen, que lo que representan. Al fusionarse las dimensiones, se mezclan las diversas versiones del objeto, y una sobresale. Pero cuando esos elementos, esas representaciones, esos dibujos, mercancía y demás, se fusionan con sus versiones de otras dimensiones, a veces la que sobresale termina por no reflejar la realidad existente, sino que refleja otra realidad donde tenía una mayor frecuencia de vibración. A eso le llamamos evidencia residual, y esos rastros de otras realidades le dan sustento al fenómeno y a la investigación del efecto Mandela. Dimensiones paralelas, en esta visualización del multiverso es que baso mi teoría de las dimensiones mezclándose. Hay una infinidad de universos coexistiendo en el mismo tiempo y espacio, sin embargo no podemos verlos porque están en dimensiones diferentes. La mecánica cuántica establece que todo es energía, vibración, y la vibración conforma la materia. Cada cosa vibra de modo distinto, cada materia tiene su propia frecuencia de vibración, nuestra dimensión, nuestro universo, tiene su frecuencia de vibración. Y simultáneamente existen otras dimensiones que están aquí mismo, pero que vibran a diferente frecuencia y por eso no están en contacto entre sí. No las vemos, ni ellas a nosotros. Para tratar de explicarlo, es como pensar en el multiverso como un libro cerrado, cada hoja sería una dimensión distinta, un universo. Las letras de una hoja no se mezclan con las de las otras, por más cerca que estén. Otra forma de visualizarlo es poner imágenes en varias capas, layers, en un programa de edición, donde cada una de ellas sería un universo. El multiverso sería el proyecto completo, pero las modificaciones que le hacemos a cada capa se aplican solo a esa capa, no a las demás. Están ahí mismo pero no se tocan entre sí.
O pensando en términos menos modernos, es como se dibujaban las caricaturas. Una capa era el fondo, otra quizás la casa o el entorno inmediato de la escena, otra un personaje y otra otro personaje. Esas 4 capas formarían el multiverso. El problema de visualizarlo así es que usualmente pensaríamos en el todo, en la mezcla final, no en cada capa. Así que tal vez sea más fácil explicar el multiverso como una radio digital, donde cada estación sería una dimensión. Las estaciones no se mezclan, cada una tiene su propia frecuencia y por eso no se escuchan en las demás. Nosotros estamos en una de ellas, y simultáneamente existen otras estaciones, con otras frecuencias, en las que existen otras versiones de nosotros mismos. Pero solo podemos captar la frecuencia de la estación en la estamos, por eso es difícil notar que existen otras muchas estaciones coexistiendo con la nuestra. Lo complicado es poder visualizar que dichas dimensiones no están como las hojas del libro o las capas de una imagen, una sobre otra, ni como en la radio, una después de otra, sino que están en el mismo tiempo y en el mismo espacio, como sobrepuestas, pero entre sí no se ven ni se tocan por estar en diferentes frecuencias, y solo podrían interactuar sincronizando su frecuencia de vibración. ¿Existen las dimensiones paralelas? Y si es así, ¿pueden mezclarse? No sabemos realmente qué, quién, cómo, cuándo o por qué se están generando esos cambios relacionados con el efecto Mandela. Pero casi cada persona que está despierta al fenómeno ha creado o adoptado alguna teoría. En lo personal no he encontrado una explicación que me deje 100% satisfecho, que logre conjuntar por completo todos los aspectos de este complejo fenómeno. De hecho creo que no será fácil tener una. Aún si descubrimos el origen de esto, seguro quedarán muchas preguntas sin responder. Ahora, ¿de dónde viene esa explicación y la idea de universos paralelos? Aunque no lo creas, de la ciencia misma, de la física y la física cuántica. Para empezar te recomiendo ver este documental que vi hace ya algunos años sobre el multiverso, al menos los primeros 5 minutos. Es de Discovery, de la serie Más allá del cosmos, y aquí los físicos apenas comenzaban a plantear la existencia de un multiverso, y entonces sonaba a magia y a ficción. Actualmente la ciencia no solo cree en el multiverso y las dimensiones paralelas, sino que considera posible estar en contacto con esos otros universos. El documental a continuación explica muy bien los más modernos conceptos sobre esto, parece de ficción, pero está planteado 100% desde la ciencia. Está en inglés, se le pueden poner subtítulos al inglés, y con un plugin de tu navegador se pueden traducir automáticamente y dura 40 min. Pero ojalá tengas oportunidad de verlo, vale mucho la pena. Para resumir los conceptos del video en pocas ideas simples, lo que plantea son las 4 formas en las que la física actualmente entiende el multiverso y el concepto de universos paralelos. Tipo 4. Universos paralelos completamente diferentes al nuestro. Podrían ser como cualquiera de las otras 3 versiones, salvo que en ellos las leyes de la física y la naturaleza serían muy distintas. Los otros 3 tipos se visualizan iguales o muy similares a nuestro universo, donde las cosas pasarían igual o casi igual que aquí. Pero los universos paralelos tipo 4 podrían tener características muy diferentes, incluso tal vez opuestas a nuestro universo. Quizás piensas que todo eso suena a pura teoría, y que de ahí a que sea una realidad hay un abismo. Pero no, no es así, no está tan lejos. Al menos no para los científicos, que desde hace años están tan convencidos del multiverso y las dimensiones paralelas que han buscado formas de llegar a ellas. ¿Cómo? Con 2 tecnologías: computadoras cuánticas y aceleradores de partículas. ¿Alguna vez has escuchado de las computadoras cuánticas? Básicamente son máquinas que procesan infinitamente más rápido que una supercomputadora, pero no solo eso. Uno de sus pioneros, el físico David Deutsch, comentó en 2005 que la computación cuántica será la primera tecnología que nos permita que tareas útiles sean realizadas en colaboración con universos paralelos, sí, así como se escucha. Una compañía llamada D-Wave que trabaja para Google y la NASA, entre otros, creó la primera computadora cuántica, y hoy en día hay muchas, y el número sigue creciendo. Esta es una conferencia donde el fundador habla de eso. Te dejo el video a partir del minuto 5:10, está en inglés. En términos generales, las computadoras cuánticas se basan en el llamado principio de incertidumbre, uno de los postulados de la física cuántica. Ver minuto 12:40, una paradoja que dice que una partícula puede existir en 2 estados diferentes al mismo tiempo, y solo se puede conocer su estado al ser observada. Gato de Schrödinger 1. Para ilustrarlo existe un ejemplo creado por el alemán Edwin Schrödinger conocido como el gato de Schrödinger.
Es un experimento imaginario que consiste en poner en una caja un gato, y colocar en ella un dispositivo mortal que el gato pueda, o quizás no, activar, y cerrar la caja. La paradoja está en que con la caja cerrada, sin estarlo observando o monitoreando, el gato existe en dos estados al mismo tiempo. Está vivo y está muerto. Y no hay forma de determinar su estado, hasta observarlo. Gato de Schrödinger 2. Esto que parece absurdo con el ejemplo, y que ha sido ilustrado en algunas imágenes con algo de humor negro, de hecho sí sucede con los electrones. En determinado momento tienen la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo y comportarse de dos formas distintas a la vez. ¿Cómo llevamos esto al mundo del cómputo? Si la computación se basa en el sistema binario, conformado por dos números, 0 y 1, donde un valor puede ser solo 0 o solo 1, y la combinación de esas posibilidades conforma todas las funciones. En las computadoras cuánticas esos valores podrían ser 0, 1 o ambos a la vez, lo que es muy difícil de entender, pero genera un número inmenso de posibilidades. Entonces, si las computadoras cuánticas parten de la creencia de que sí existen universos paralelos, donde las cosas pasan igual o muy similares al nuestro, y buscan conectar con las computadoras cuánticas existentes en esos otros universos, podemos simplificar su función de este modo. Si nuestro universo lo llamamos A, podrían conectar el valor 0 de A con el valor 1 del universo B. Y al mismo tiempo el valor 1 de la con el valor 0 del C, de esa forma, los valores activos en el universo A serían 1 y 0 a la vez, trabajando en conjunto con las computadoras existentes en las dimensiones paralelas, y si en los universos paralelos las cosas pasan de forma similar, estaría sucediendo lo mismo, B conectando con D, mientras C conectando con E, y así sucesivamente, lo que crearía una infinita interconexión de computadoras cuánticas, y de universos paralelos con una infinita capacidad de procesamiento. Entrelazamiento cuántico. ¿Y cómo se supone que podrían conectar con esas dimensiones paralelas? Bueno, no se ha explicado del todo, pero yo creo que sería utilizando otra extraña propiedad de las partículas según la física cuántica. Entrelazamiento cuántico, quantum entanglement. Algo igualmente complejo de explicar pero que se puede simplificar como la interconexión que pueden tener las partículas, que hace que puedan compartir información aún estando a grandes distancias, esto es, si se tienen dos partículas entrelazadas, al modificar el estado de una de ellas, de alguna forma esta transmite esa información a la otra, de modo que adquiere ese mismo estado. Pensando en el multiverso, digamos que hay una partícula que llamaremos ejemplo, y este ejemplo existe en cada una de las dimensiones paralelas, técnicamente sería la misma partícula, solo que en frecuencias distintas, como son la misma, están entrelazadas cuánticamente y podrían comunicarse y transmitir información entre sí, porque no importa que estén a una gran distancia, incluso a nivel dimensional, el enlazamiento cuántico permanece. Solo necesitaríamos alinear las frecuencias de unas y otras para lograr que se comuniquen. Todo esto suena sumamente complicado, pero para que sea más fácil de visualizar, aquí un video de cómo funcionan las computadoras cuánticas para que quede un poco más claro. Está en inglés pero sí se le pueden activar subtítulos al español. Esa sería una de las tecnologías que podrían conectar con dimensiones paralelas. La otra forma de lograr eso sería generar una gran cantidad de energía concentrada, lo que podría crear una especie de hoyo negro, y por tanto un portal interdimensional. Crear un hoyo negro suena casi imposible, pero eso es más o menos lo que se intenta hacer en los aceleradores, o colisionadores, de partículas. ¿Has escuchado hablar del CERN? Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y en sus instalaciones, ubicadas en la frontera entre Suiza y Francia, se encuentra el más grande acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, Large Hadron Collider, o LHC. Lo que hacen fundamentalmente es provocar el choque de dos partículas a gran velocidad, para tratar de recrear el Big Bang y saber cómo se creó el universo. Tratan de encontrar el bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios, que es el origen de la masa en las partículas. Esto se hizo famoso desde 2008, que comenzaron, y en 2012 se dio a conocer que lo habían logrado. Tal vez escuchaste desde ese entonces la especulación de que al poner a trabajar el LHC, se podría crear un hoyo negro que potencialmente podría destruir el universo. ¿Lo recuerdas? Incluso en Los Simpson hicieron un episodio de Noche de Brujas que hablaba sobre eso, aquí lo puedes ver, y el intro es muy divertido, sobre cómo los mayas iban a destruir el mundo en 2012, jajaja. Por ahora todo este video de Supercrack Estrella ha sido muy técnico y me disculpo por eso, pero era necesario para tener la base teórica y científica sobre el efecto Mandela.
Y a propósito, varias personas vivimos también un al enterarnos de que el CERN no es el único acelerador de partículas que existe, sino que también hay uno en América, en el Fermilab, en Illinois, y se supone que desde hace años también estaba buscando el bosón de Higgs, que yo recuerde nunca se habló de él, ni cuando se anunció el bosón de Higgs se dijo nada de otro colisionador en el mundo, lo cual es extraño y curioso, al menos ameritaba una mención. Y es interesante que en esta realidad el CERN no es el único espacio que genere esa cantidad de energía. Entre más lugares haya, mayor energía y mayor cantidad de hoyos negros, o mayor fuerza de atracción en ellos. Sabemos entonces que hay dos tecnologías funcionando actualmente que podrían permitirnos contactar con otros universos. La base de mi teoría es que ambas han tenido la culpa de lo que está pasando. Las computadoras cuánticas contactaron e interconectaron una cantidad tal vez infinita de dimensiones paralelas, y los colisionadores de partículas generaron energía suficiente como para crear uno o varios hoyos negros, los cuales permitieron intercambio de información a través de las diversas dimensiones. Pero al final, esto que parece ser el avance científico más grande de la historia se les salió de control, no midieron bien las consecuencias, y se convirtió en el mayor desastre de la historia en todos los universos. Multiverso, múltiples dimensiones cómics. Como decía, en dimensiones paralelas las cosas suceden de manera muy similar a la nuestra, lo que significa que en ellas también existen las computadoras cuánticas y el CERN. Por esa razón el efecto de interconexión se potenció de tal forma que se entremezclaron muchas realidades distintas, muchas dimensiones paralelas, muchos universos, y es así como hemos estado viviendo todos estos cambios. Incluso sospecho que provocaron algo tan grande y tan irreversible que las dimensiones se seguirán mezclando permanentemente, hasta el infinito. Así, poco a poco veremos cosas cada vez más lejanas a nuestra realidad, hasta que los cambios y elementos nuevos sean tan extremos que entonces sí sea imposible no darse cuenta de ellos, y eso sí, no parece haber vuelta atrás, tendremos que aprender a vivir con esto y aceptar los cambios y esta nueva realidad. Una de las curiosidades del efecto Mandela es que no parece haber ninguna relación entre todas las personas que tenemos determinados recuerdos. Incluso ni siquiera compartimos todos y cada uno de ellos, algunos recuerdan diferente todo lo que se ha señalado cambiado. Otros recordamos distinto solo algunas cosas, pero otras siempre han sido para nosotros como existen actualmente. Hay quienes solo recuerdan diferente una o dos cosas. Y por supuesto también hay quienes no recuerdan diferente nada, para quienes la realidad no ha cambiado en lo absoluto, es decir, las memorias respecto a una realidad anterior no son uniformes, hay muchas variables, tal vez sean infinitas, tan infinitas como posibles universos paralelos existen, precisamente eso es lo que le da sustento a mi teoría de las dimensiones paralelas mezclándose. Y por otro lado, la mayoría de la gente afectada piensa que todo esto tiene un propósito. No importa si fue el CERN, o Dios, o el diablo, o extraterrestres, o viajes en el tiempo o una muy avanzada computadora corriendo una simulación de la cual somos parte. Ya explicaré todas esas teorías en el siguiente apartado. En fin, cualquiera que sea la explicación que le dan, siempre le atribuyen un fin, un sentido, como que los cambios son hechos a propósito y con una finalidad específica. Controlarnos, dominarnos, engañarnos, iluminarnos, etc. Hay quien dice que es para generar un despertar de la humanidad, hay quien dice que es para corregir errores del pasado, los bíblicos señalan que es para preparar la llegada de Jesús o del demonio. En fin, hay mucha especulación, pero casi todos tienen la idea de que esto fue preparado, consciente, premeditado y calculado para bien o para mal. Yo en cambio estoy convencido de que los cambios no tienen una finalidad particular, pienso que son tan aleatorios y que se dan en cosas tan diversas que me resulta difícil creer que fueron planeados, ya sea por el hombre, por una divinidad, por una máquina o por extraterrestres, como sea, no creo que esto sea preparado. Como dije, a mi forma de ver, es un experimento científico que se salió de control, que no hay forma de pararlo y que está provocando resultados inesperados, involuntarios, sorprendentes y caóticos, y por lo mismo, no podría culpar a nadie de estos cambios, como muchos que dicen cosas como, nos quieren cambiar nuestros recuerdos, quieren que olvidemos cómo eran las cosas, ese es otro cambio más que nos hacen, nos están dando señales para despertar o cosas así, culpando de los cambios a quien sea que eligieron como la causa del EM. Quizás el mundo que están creando con el dichoso virus es tan terrible encerrándonos y recortando nuestras libertades, que no quieren que recordemos nuestro pasado de libertad. Sería demasiado duro recordar un pasado donde éramos libres, dentro de 3 generaciones ya nadie recordará ese mundo.
Yo no creo que haya culpables de provocar los cambios, más bien hay causas, no creo que los cambios sean a propósito sino más bien una consecuencia de algo mal planeado. Sí creo que la intención original de ambas tecnologías era demostrar la existencia de universos paralelos y contactar con ellos, pero, en mi opinión, no hubo ninguna intención de cambiar la realidad, eso simplemente sucedió sin que pudieran planearlo ni evitarlo, y después se dieron cuenta de lo que había pasado y entonces sí se pusieron a investigar qué podían hacer con eso, y cómo podían aprovechar ese resultado, y fue cuando el CERN comenzó a mostrarse orgulloso de haber generado el efecto Mandela. Algunas personas no están de acuerdo con culpar al CERN porque comentan que este tipo de cambios y situaciones extrañas en nuestra realidad han ocurrido desde hace muchos años. Mi explicación es que la mezcla de dimensiones paralelas también puede ocurrir de manera natural, cuando por alguna razón se sincronizan las frecuencias de dos distintas dimensiones, debe ser posible tener un vistazo entre ambas dimensiones, quizás muchos fenómenos paranormales pueden explicarse de ese modo, como un momento de interconexión entre dos o más diferentes dimensiones, eso seguramente ha sucedido desde el inicio de los tiempos, tanto a nivel de algún lugar del mundo como a nivel personal y de conciencia. Pero últimamente se ha disparado todo esto. Y sí, el internet ha servido para difundir el tema y contactar a la gente que vive el pero no es que siempre ha sido igual y apenas recientemente la gente empieza a contactarse. En realidad el internet ha existido ya desde hace suficiente tiempo como para que un tema tan grande ya hubiera aparecido. Yo he usado internet desde al menos 1992, y he encontrado una enorme cantidad de información sobre miles de temas. Si agrupamos al dentro de los temas raros y de teorías de conspiración, aunque más adelante explicaré por qué no encaja aquí, así como se ha escrito sobre muchos de esos, se habría escrito también sobre algo tan extraño e inusual como que la realidad está cambiando. Y no, nunca fue un tema que de verdad llamara la atención. Yo en lo personal nunca me topé con nada que dijera algo como eso. Además, hay que considerar que el CERN supuestamente ha existido en esta realidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque solo se supo de la institución hasta muy recientemente, así que han tenido al menos desde los 50s para hacer experimentos, estudiar los resultados, trabajar de nuevo en ellos y mejorarlos cada vez más. Quizás en sus primeros años no tenían tanta potencia y solo lograron afectar las frecuencias levemente, y es posible que la gente que comenzó a vivir este tipo de situaciones en los 80s o 90s haya tenido una frecuencia de vibración cercana a las afectadas por el CERN, por eso lo notaron. Pero como las variantes en la realidad eran tan mínimas, prácticamente nadie las notaba, quizás por eso mismo se les hizo fácil aumentar la potencia de sus experimentos cada vez más, hasta que finalmente se les salió de control y terminaron destrozando las barreras del multiverso y provocando esta fusión de realidades, alterando las frecuencias de tal forma que nos está afectando a todos, o a muchos más que en ese entonces. Al final, independientemente de cuánto lleva este fenómeno aquí, de qué lo haya causado y con qué propósito, si es que hubo uno, me parece que lo verdaderamente importante es difundir lo que está pasando, darlo a conocer, que la gente se entere, y que cada quien haga con esa información lo que mejor le parezca. Si lo viven, que sepan cómo manejarlo, y si no, que decidan si quieren creerlo y tomarle importancia o descartarlo, pero con tanta evidencia e información, al menos darle el beneficio de la duda y no señalarlo como una tontería. Por eso me he dedicado a investigar el tema, a observar con mucho mayor atención la realidad, a estar atento a todo lo que me rodea, a estudiar las cosas que noto distintas y a documentar todo, para llevar registro de cuánto se han mezclado las realidades y ver hasta dónde podrá llegar esto. Por eso hice este sitio, para que quienes vayan despertando al tengan un apoyo, una guía de qué es y de sus alcances, y puedan generar sus propias ideas. Pero si además le sumamos el video que en noviembre de 2014 subieron a su canal de YouTube, donde se muestran muy felices a Piet CERN. Al ritmo de Happy, de Pharrell Williams, bailan y se divierten mientras las imágenes hacen un recorrido por todas las instalaciones. En este video hay un momento clave. Al min 2:30 vemos a alguien sentado frente a un escritorio lleno de papeles, que sostiene un letrero que dice estamos felices en el CERN @CERN, pero además tiene colgados al cuello dos letreros. El primero dice Bond 1, y debajo de ese, uno que dice Mandela. Vamos a justificar un poco más todo esto hablando más a fondo del tan famoso CERN. Muchos de quienes hablamos sobre el efecto Mandela pensamos que el CERN es responsable de haber provocado esta ruptura en el espacio-tiempo, y la verdad, ellos mismos parecen exponerlo de ese modo.
Y es imposible saber si lo hacen consciente o inconscientemente, si de verdad nos están queriendo mandar un mensaje, o solo les gusta alimentar todas las teorías, que muchos podrían llamar de conspiración sobre ellos. Para empezar, tienen como símbolo una estatua de Shiva, dios de la destrucción. Específicamente, Shiva Nataraja, el rey de la danza, realizador de la frenética danza, Tandava, para destruir el universo y prepararlo para que el dios Brahma de 4 cabezas inicie el proceso de la recreación. Esta danza de Shiva se plantea como un baile de destrucción-creación, puedes leer más sobre esto en Shiva, el destructor de la creación, y eso es lo que están realizando, destruir la creación de Dios, o sea a nosotros. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.